Hola clase, yo tengo el tema de la convivencia o en inglés the coexistence. Pienso que hay mucho a entender de la convivencia y esta época y es importante empieza en el Imperio Romano. Aquí. Bueno, la historia. En la época de la convivencia, el Imperio Romano estaba pasando por un mal momento. Al ascenso del cristianismo marca la primera vez una religión fue ilegal en el imperio. En el pasado los romanos eran una gente muy tolerante y respeto conocimientos mucho, pero ahora cristianismo es una amenaza o a threat en inglés. Fue una amenaza de la tradición del poder romano. Esta controversia creó una lucha grande entre el este del imperio y el oeste y debilitó el imperio mucho y fue una distracción por los emperadores. Ahora entran los visigodos, otro amenaza. Es una palabra difícil para mí, amenaza. Los visigodos fueron de la norte y fue una gente cruel con la violencia en su sangre. En el año 611, la primera vez que los umayyads o los moros pasaron por Iberia, fue el sur del Imperio Romano. Iberia, ¿dónde estaba? Está hoy, es la península de España y Portugal. Por esa época, los moros jugaban un juego para el poder y continúa el juego con una época de muchas guerras. Los romanos eventualmente aceptaron el poder islámico porque fueron tolerantes y tuvieron el respeto de conocimientos y religión muy similar a los romanos en el pasado. Y fue una diferencia de los visigodos. Okay. Monoteísmo es un tema muy importante en esta época. El ascenso de las religiones tres monoteísmos, judaísmo, islam y cristianismo, fueron religiones muy diferentes de las religiones del pasado y es una vez de cambio incomprensible de las sociales y las políticos en el imperio. Lo que es más interesante en las religiones y con los islámicos, los moros, es la tolerancia y la convivencia de las tres religiones, cristianismo, judaísmo y islam. Mientras los moros fueron emperadores beneficios, todavía exigieron un imprecio religioso por los judíos y los cristianos a beber y usar los servicios municipales. Y el imprecio se llama el jizya. Y algunos históricos piensan que los islámicos no fueron muy tolerantes porque
del imperio, pero en mi opinión, los islámicos eran muy similar a las religiones y poderes más tolerantes en esta época. El corazón del imperio no romano, pero el imperio islámico en esta época es en la ciudad, se llama Córdoba, y en el centro de Córdoba es la ciudad Andalucía. Y Andalucía fue una ciudad magnífica y es porque los islámicos fueron una gente muy grande, muy intelectual. Andalucía se representa una época magnífica para España o Iberia o España. Los islámicos fueron una gente intelectual con un respeto por conocimientos por sobre todas las cosas. Y es muy similar de los romanos del pasado. Sus contribuciones más importantes son la arquitectura, la filosofía de los griegos, las matemáticas, las bibliotecas, la astronomía y las operaciones quirúrgico. Es una palabra muy difícil para mí también. Y significa surgical procedures. El hombre en esta foto se llama Al-Zarahi o el padre de cirugía. Él descubrió embarazos ectópicos o ectopic pregnancies y también descubrió la idea que los rasgos son hereditarios o hereditary traits or a possibility. Los islámicos aquí en Andalucía crearon trigonometría y es importante en el mundo aparentemente, pero yo no sé. Y crearon los mapas del cielo. En esta foto, puedes ver el palacio. Es el Palacio de Alcázar en Sevilla y es uno de cientos en España hoy en día. Pero la arquitectura es muy bonita y usa muchas matemáticas y las arquitecturas son un ejemplo grande de las intelectuales de la gente islámico en esta época. Y esa es mi presentación y recomiendo que todos lean mucho de esta época porque es muy importante por las comprensibles de España y español. Y muchas gracias.